Iniciamos este segundo Congreso Latinoamericano por la Paz en su tercer día. Vamos a iniciar dándole la bienvenida al doctor Lafayette Pozzoli, abogado, profesor y coordinador de la maestría en Derecho en UNIBEN, maestro y doctor en Derecho por la PUC, postdoctor por la Universidad La Sapienza en Roma. Y tenemos al doctor Reyler Rodríguez Chávez, juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Los recibimos con fuertes aplausos. El doctor Lafayette Pozzoli nos va a dar la conferencia sobre vida, obra y legado de Jacques Maritain para construir una cultura de paz. Adelante. Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de iniciar, uma palavra sobre o pensamento de Maritain para a construção da paz, dizer duas coisas. Primeiro, a música que vocês ouviram no coral há pouco é da independência do Brasil. E ontem, 7 de setembro, é dia da independência brasileira. E a segunda coisa, preciso falar? Preciso traduzir? Posso falar? Não. A segunda coisa é com relação à boina. Quando eu saí da minha casa, lá de Marília, no estado de São Paulo, no Brasil, a minha esposa me disse, lá, ela me chama de lá, Lafayette, lá, né? Então, lá, ao falar, tire a boina. Ok, no Brasil, professor Edgardo, nós costumamos, às vezes, né? não costumamos, né? respeitar o que as nossas esposas falam. Ok, então na minha cabeça estava que eu deveria tirar a boina para poder falar aqui para vocês. Porém, a troca de WhatsApp, acho que pesou a consciência de minha esposa e ela ficou um pouco chateada porque eu havia imaginado poder falar, né, com a boina, que era uma prática minha. E por isso ela me mandou um WhatsApp agora de manhã, dizendo, né, autorizando que eu usasse a boina. Por isso estou com a boina. E é uma boina que é uma recomendação médica. É que eu tenho um amigo, ele é médico, eu perguntei a ele se eu poderia usar a boina, ele disse que sim. Então eu estou usando por recomendação médica. El doctor habla aquí que su esposa le ha recomendado quitarse la boina, ¿no?, delante de las personas al momento de hablar, pero por recomendación médica él tiene que usarla. Y se enteró aquí por WhatsApp, ¿no? Su esposa le autorizó a que, ¿no?, pueda usarla en la conferencia, en el Congreso, y por eso es que él está ahora con la boina puesta, ¿no?, que la tiene que usar por recomendación médica. Ok. Eu então vou falar sobre a vida, obra e legado de Jacques Maritain para construir a sociedade fraterna e a paz. Maritain, um filósofo humanista universal, ele indicou o princípio da dignidade humana para ser o eixo central da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, um instrumento importante na construção de uma sociedade fraterna e com paz. El doctor va a hablar el día de hoy de Jacques Maritain, que es un filósofo humanista, ¿no?, universal, que indica el principio de la dignidad humana, ¿no?, para ser el eje central de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
que es un instrumento importante en la construcción de una sociedad más fraterna y con paz. Vou falar então sobre a vida, a obra e o legado que nos deixou Maritain. Sobre a vida. Jacques-Aimé Henri Maritain, filósofo francês, nascido em Paris, no dia 18 de novembro de 1892, teve por avô um conhecido advogado, acadêmico, ministro e homem político, Júlio Favres. Família culta, mas sem religião. Estudante na Sorbonne, França, teve a licenciatura em filosofia em 1901 e deixa-se atrair por Spinoza antes de buscar uma licença em ciências naturais. Va a hablar sobre la vida de Jacques Maritain, ¿no? Es un filósofo francés que nació en París el 18 de noviembre de 1892, ¿no? Tuvo como abuelo, a su abuelo era un conocido abogado, un académico, ministro y hombre político, llamado Jules Favres. La familia era una familia culta, pero no tenían un credo, una religión. Estudiante él en la Sorbona, Francia, licenciatura en filosofía. Se deja llevar, atrapar, ¿no? Lo atrae mucho Spinoza antes de buscar una licenciatura en ciencias naturales, que fue lo que estudió después. O noivado com Raíssa, sua companheira de estudos na Sorbonne, data de 1902. Os dois casaram-se em 26 de novembro de 1904, ano da recepção de Maritain no concurso de agregação de filosofia. Él estuvo de novio, ¿no? Novio con Raíssa, que era su compañera de estudios en la universidad, en la Sorbona, desde la fecha de 1902. Y después se casan en noviembre de 1904. Este año era el año de la recepción de Maritain, o sea, de la bienvenida a Maritain en el concurso de filosofía. Com seus estudos em Henri Bergson, acabou propugnando um tomismo adaptado à época, restaurador da metafísica cristã, diante do racionalismo antropocêntrico e do irracionalismo panteísta, em que se debatia o idealismo moderno naquele momento na Europa. Con los estudios que él tuvo en Henri Bergson, acabó él propugnando, ¿no? Un tema de tomismo, un tomismo adaptado a la época, ¿no? Que era restaurador de la metafísica cristiana ante el racionalismo, ¿no? De esos momentos antropocéntrico y el irracionalismo panteísta en que se debatía el idealismo moderno. Foi convertido em 1906, com 24 anos, juntamente com Raíssa. A conversão de ambos, conduzidos pela mão amiga de Léon Blois, foi sincera e profunda. Alguns meses antes desse acontecimento, Jacques e Raíssa, casados há menos de 2 anos, sentiram-se tremendamente angustiados pelo vazio do agnosticismo em que viviam. Ele mesmo narra, pouco antes de sua morte: em 1906, Raíssa e eu fizemos um pacto. Se não encontrássemos a verdade, algo que desse sentido à vida, nós nos mataríamos. Nós vínhamos do agnosticismo. Él se convirtió en 1906, tenía 24 años, junto con su esposa, Raíssa. La conversión de ambos los llevó por la mano amiga. La conclusión de ambos fue por su amigo Léon Blois, una conversión sincera y profunda. Algunos meses antes del acontecimiento de esta conversión, ¿no? Jacques y Raíssa, que se habían casado hace menos de 2 años, se sintieron tremendamente angustiados por el vacío que vivían, por este vacío, este agnosticismo en que vivían.
Y él mismo narra lo siguiente, poco antes de su muerte, ¿no? En 1906, Raíssa y yo hicimos un pacto. Si no encontrábamos la verdad y algo que diera sentido a nuestra vida, nos mataríamos. Foi batizado na igreja luterana e teve seu batismo na igreja católica de forma condicional. Na verdade, uma mera sutileza teológica, já que o batismo é um só e para sempre. Assim, sendo o primeiro batismo válido perante Deus, o segundo se tornaria inócuo. Llegó a bautizarse en la iglesia luterana, ¿no? Y en la iglesia católica, ¿no? Hubo un bautismo de forma condicional. En realidad era una mera sutileza teológica, ¿no? Ya que el bautismo siempre es uno solo y para siempre. Así, siendo válido el primer bautismo, ¿no? Ante Dios, el segundo se volvería algo inocuo. No ano de 1912, Jacques e Raíssa são recebidos como oblatos leigos na ordem beneditina. En el año de 1912, ambos, Jacques y Raíssa, son recibidos como laicos, como oblatos laicos de la orden benedictina. A Raíssa, inefável colaboradora, deve a leitura de São Tomás de Aquino, fato que mudou radicalmente a vida e forma de pensar de Maritain. Su esposa Raíssa, que era una colaboradora inefable, debe la lectura, ¿no? de Santo Tomás de Aquino, leía Santo Tomás de Aquino, y esto fue un hecho que cambió radicalmente la forma y la vida de su esposo, de la forma de pensar de Maritain. Tais circunstâncias fizeram de Maritain estudioso do pensamento tomista, conjunto de pesquisas e investigações, bem referenciadas em Aristóteles, seria propício para melhor compreensão e solução dos problemas da sociedade do século XX. Ante estas circunstancias hicieron que Maritain, que era un estudioso del pensamiento tomista, ¿no? Y que hacía investigaciones al respecto, que eran muy referenciadas, que tenía como referencia Aristóteles. Esto fue como un espacio propicio para mejorar la comprensión y solución de los problemas de la sociedad del siglo XX, ¿no? Professor na França em 14, no Canadá em 40, nos Estados Unidos em 49 e embaixador no Vaticano de 45 a 48. Fue profesor en Francia en 1914, en Canadá en 1940, en Estados Unidos en 1949 y fue embajador en el Vaticano de 1945 a 1948. Foi representante da França junto ao Vaticano e mais tarde ensinou filosofia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Foi escolhido pelo Papa Paulo VI para representar os intelectuais no Concílio Ecumênico. Foi o apóstolo da filosofia conhecida como humanismo integral. Fue un representante de Francia junto al Vaticano y más tarde enseña filosofía en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Elegido por el Papa Pablo VI para representar a los intelectuales en el Concilio Ecuménico y fue apóstol de la filosofía conocida como humanismo integral. Após a morte de Raíssa, em 4 de novembro de 60, Maritain retira-se para Toulouse, sul da França, onde passa a viver na fraternidade dos irmãozinhos de Foucault, Charles de Foucault, fundado os Irmãozinhos de Jesus, fundação de 1956. Fez seu noviciado aos 88 anos e ingressou não para agir, mas sim para preparar para a morte ao longo de 13 anos. Después que murió su esposa Raíssa, el 4 de noviembre de 1960, se retira a Toulouse, sur de Francia, donde pasa a vivir en una fraternidad llamada Hermanitos de Foucault, de Charles Foucault, que fue fundada en 1956, ¿no? Hizo su noviciado a los 88 años e ingresó no para parar, ¿no? Sino para seguir adelante, para prepararse para la muerte. A lo largo de 13 años tuvo esa preparación. Jacques Maritain voltou
para o seio da Trindade na última manhã da semana de Páscoa, sábado, 28 de abril de 73, em Toulouse. Tinha 92 anos e morreu como quis, em um contexto de oração, de silêncio e de contemplação. Él falleció, ¿no? La última mañana de la semana de Pascua, el sábado 28 de abril de 1973, en Toulouse. Tenía 92 años y murió como él quiso morir, ¿no? En un contexto de oración, de silencio y de contemplación. Sobre a obra, publicou 65 livros e já tem as obras completas com 17 volumes. De sua vastíssima obra, citamos alguns marcos históricos. Ha publicado, según la obra de Jacques Maritain, ha publicado 65 libros y tiene obras completas con 17 volúmenes, ¿no? Es vasta su obra, vamos a citar algunos importantes. Maritain como metafísico. Em 1920, publica Arte e Escolástica. 1924, Reflexões sobre a Inteligência e sobre sua vida própria. 1932, Os Graus do Saber. El autor Maritain, como metafísico, publica en el año de 1920 el título Arte y Escolástica. En 1924, Reflexiones sobre la inteligencia y sobre su vida propia. Y en 1932, Los Grados del Saber. Maritain, como pensador com uma filosofia político-social. Então, em 1936, Humanismo Integral, uma das obras mais importantes. 1942, Os Direitos do Homem e a Lei Natural. 1947, Pessoa e Bem Comum. 1951, O Homem e o Estado. E 1966, O Camponês de Garrona. Maritain, como pensador, ¿no? Con una filosofía política y social, publica los siguientes libros. En 1936, Humanismo Integral, una de las obras más importantes del autor. 1942, Los Derechos del Hombre y la Ley Natural. En 1947, Persona y Bien Común. En 1951, El Hombre y el Estado. Y en 1966, El Campesino de Garona. A obra de Maritain serviu de base para a formação intelectual no Brasil de Alceu Amoroso Lima, ou como cognome Tristão de Ataíde, e de Franco Montoro, dentre outros. Su obra sirvió de base para la formación intelectual en Brasil, de Alceu Amoroso Lima, Tristán de Ataíde y de Franco Montoro, entre otros. Considerando o pensamento de Maritain, disse Alceu Amoroso Lima: ele que nos havia revelado a profunda compatibilidade entre a inteligência humana e a verdade, vinha agora nos revelar a adequação natural entre a liberdade e o bem comum. Nós havíamos confundido liberdade e liberalismo, autoridade e ditadura. Maritain, à luz dos princípios os mais puros do direito natural e da filosofia tradicional, vinha nos mostrar como era necessário distinguir para unir. Teniendo en cuenta el pensamiento de Maritain, dijo Alceu Amoroso Lima, el que nos había revelado la profunda compatibilidad entre la inteligencia humana y la verdad, viene ahora a revelarnos la adecuación natural entre la libertad y el bien común. Estábamos confundidos, habíamos confundido libertad y liberalismo, habíamos confundido autoridad y dictadura. Maritain, a la luz de los principios más puros del derecho natural y de la filosofía tradicional, venía a mostrarnos, nos muestra cómo era necesario distinguir para unir. A política distinguir para unir. Na filosofia política, propõe um humanismo integral, reconhecendo no ser humano o que tem de indivíduo material e de pessoa espiritual. Para ele,
Só uma democracia humanista e participativa pode responder às exigências da natureza do tempo presente. La política, distinguir para unir. En la filosofía política propone un humanismo integral, reconociendo en el ser humano lo que tiene de individuo y de persona, la parte espiritual. Para él solo una democracia humanista y participativa puede responder a las exigencias de la naturaleza del tiempo presente, del presente. No contexto, o conceito de democracia era trabalhado por Maritain da seguinte forma: com todos esses conceitos e certamente muitos outros trabalhados por Maritain, permitiram criar um pensamento único para a sociedade do século XX e com reflexos positivos na sociedade globalizada do século XXI, que, quando observados tais conceitos, poderá levar à construção de uma sociedade fraterna, laureada por uma paz que brota do seio de cada pessoa humana. En el contexto, el concepto de democracia, ¿no? En este contexto, el concepto de democracia era trabajado por Maritain de la siguiente manera. Con todos estos conceptos y muchos otros trabajados por Maritain, permitieron crear un pensamiento único para la sociedad del siglo XX y con reflejos positivos en la sociedad globalizada del siglo XXI, que cuando fueran observados tales conceptos podrían llevar a construir una sociedad fraterna, laureada por una paz que brote del seno de cada persona humana. Vemos no texto as dificuldades que Maritain teve na elaboração do pensamento do humanismo integral. E dentro dele, o conceito de democracia participativa, fundado na dimensão educacional, e que se tornou a âncora firme para os demais conceitos, notadamente o princípio da dignidade humana. Vemos en el texto, ¿no? Las dificultades que Maritain tuvo en la elaboración del pensamiento del humanismo integral. Y dentro de esto, el concepto de democracia participativa, fundado en una dimensión educativa, que se convirtió en el ancla firme para los demás conceptos, notadamente el principio de la dignidad, notando el principio de la dignidad de la persona humana. Na sociedade contemporânea, há sinais de indiferença religiosa, relativismo moral e individualismo político que levam a uma crise nas relações interpessoais e nas relações entre os povos, porque, diante da desintegração das instituições, da família ao Estado, cada qual busca uma afirmação individual. En la actual sociedad contemporánea hay signos de indiferencia religiosa, relativismo moral e individualismo político, que conducen a una crisis en las relaciones interpersonales y en las relaciones entre los pueblos. Porque ante esta desintegración de las instituciones de la familia y del Estado, cada cual va a buscar una afirmación individual. A democracia não é apenas um costume, um método prático para regular as relações entre as pessoas, mas é a filosofia de uma sociedade livre e igual, enraizada na legalidade e na convivência civil. A democracia é o resultado de um longo processo histórico, criado pelo fermento cristão, que precisa ser recuperado em todas as gerações, que pode sempre regredir pela violência de alguns e a ignorância de outros, se a educação não faz o ser humano capaz de respeitar as regras. La democracia no es solo una costumbre, un método práctico para regular las relaciones entre las personas. Es la filosofía de una sociedad libre e igualitaria, arraigada en la legalidad y en la convivencia civil. La democracia es el resultado de un largo proceso histórico, creado, que tiene como fuente el tema cristiano, que necesita ser recuperada
recuperado en todas las generaciones, que muchas veces puede retroceder por la violencia de algunos y la ignorancia de otros, si es que la educación no hace al ser humano capaz de respetar las reglas. O conceito de liberdade religiosa tem seu valor numa democracia participativa, conforme lembra o professor Piero Viotto, falecido recentemente, referenciado pelo pensamento de Maritain. El concepto de libertad religiosa tiene su valor en una democracia participativa, como recuerda el profesor Piero Viotto, ha fallecido recientemente, y que hace referencia al pensamiento de Maritain. Dignidade humana, a declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade, sobre o problema da liberdade religiosa, Maritain trabalhou uma vida e sofreu por esta ideia de garantir a verdade em relação à liberdade. Assim, o momento central da reflexão, quer sobre a dignidade humana, quer sobre a Gaudium et Spes, é esta a relação entre a verdade e a liberdade, na qual ocorre garantir a verdade na liberdade e a liberdade na verdade, evitando de um lado um fundamentalismo que imponha a verdade e de outro um relativismo que leve o ser humano a ser cético diante da verdade. Maritain é um mestre nesta linha, recordar a verdade e a liberdade. El concepto de dignidad humana, es decir, el problema de la libertad religiosa. Maritain trabajó una vida y sufrió por esta idea de garantizar la verdad en relación a la libertad. Así, el momento central de esta reflexión, tanto sobre la dignidad humana, tanto sobre el Gaudium et Spes, es esta relación entre la verdad y la libertad, en la que se produce garantizar la verdad en la libertad y la libertad en la verdad, evitando un fundamentalismo que imponga la verdad y de otro lado un relativismo que lleve al ser humano a ser escéptico ante la verdad. Maritain es un maestro en esta línea. Recuerda la verdad y la libertad. Junte-se a estes conceitos analisados outros três de fundamental importância para a construção de uma sociedade justa, digna, fraterna e que possam as pessoas viverem em paz. Se unen a estos conceptos analizados otros tres fundamentales, para la construcción de una sociedad justa, digna, fraterna y que las personas puedan vivir en paz. Estes três conceitos são educação, arte e política, que na parte do legado a gente vai trabalhar um pouco mais. Então, o item 3, o legado. Mais adiante, legado. O que nos deixou Maritain. A filosofia do humanismo integral foi o maior legado que Maritain nos deixou. Meados dos anos 30, anterior à da Guerra Civil Espanhola, muitos ambicionavam justificar o franquismo como uma guerra santa, na defesa do cristianismo. Entretanto, Maritain condenava o franquismo pelas suas atrocidades na guerra e, posteriormente, no poder, pela supressão das liberdades democráticas. El legado del autor. La filosofía del humanismo integral fue su mayor legado, el mayor legado que nos dejó. A mediados de los años 30, antes de la Guerra Civil Española, muchos ambicionaban justificar el franquismo como una guerra santa en la defensa del cristianismo. Sin embargo, el autor condenaba el franquismo por sus atrocidades en la guerra y posteriormente en el poder por la supresión de las libertades democráticas. Bem, Maritain foi citado por João Paulo II na sua encíclica Fides et Ratio,
o livro dele, de 1942, Os Direitos do Homem e a Lei Natural, foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em 1947 teve uma conferência da Unesco no México, e nesta conferência Maritain fez um discurso, e este discurso é o que deu o eixo central para que pudesse a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter o princípio da dignidade humana como este eixo central. E no discurso que Maritain fez, na parte final, ele diz o seguinte, pudéssemos ir lá no discurso, lá na última página. Aqui então falaremos só sobre a parte final do discurso de Maritain. Isso está presente na internet, no Instituto Maritain do Brasil, do Chile, da Argentina e vários outros. Hoje tem 21 institutos, 21 países que têm Instituto Maritain. Ironicamente, o primeiro, em 74, nasceu na Itália e não na França, né? No Brasil, o professor Renato Rua de Almeida é o presidente do Instituto Maritain, e que neste momento ele está em Córdoba, na realização do 4º Encontro dos Institutos Latino-Americanos. Então diz o discurso de Maritain, a última parte: se um estado de paz que realmente merece este nome e que seja sólido e duradouro deve ser estabelecido um dia entre os povos. Isso não dependerá apenas dos acordos políticos, econômicos e financeiros celebrados por diplomatas e autoridades de Estado. Não dependerá unicamente da constituição jurídica de um órgão de coordenação verdadeiramente soberano, com ferramentas de ação efetivas, mas também dependerá do profundo apego da consciência dos seres humanos, obtido por meio de princípios práticos como os que acabei de mencionar. Si un Estado quiere la paz, que realmente merece esta paz, y que esto realmente sea sólido y duradero, debe ser establecido un día entre los pueblos, ¿no? Eso no dependerá apenas de acuerdos políticos, económicos, financieros, que celebren diplomáticos y autoridades del Estado. No dependerá únicamente de una constitución jurídica, de un órgano de coordinación verdaderamente soberano, ¿no?, con herramientas de acción efectivas, sino también dependerá del profundo apego a la conciencia, ¿no?, de la conciencia de los seres humanos, obtenido por los principios prácticos como los que acabou de mencionar. E também dependerá, para dizer as coisas como são, daquele suplemento da alma que Bergson afirmava necessário ao nosso mundo dilatado pela técnica e pelo clamor vigoroso, vitorioso dessa energia suprema e livre que nos vem além de nós e que, para qualquer escola de pensamento, para qualquer confissão religiosa que pertençamos, conhecemos sob o nome de amor fraterno, e que foi afirmado pelo Evangelho de forma a aguçar a consciência humana para sempre. También va a depender, ¿no?, para, diciendo las cosas como son, de
complemento del alma que Bergson afirmaba necesario para nuestro mundo un tanto dilatado por la técnica, ¿no? Y por el clamor victorioso de esta energía libre, suprema, que va más allá de nosotros, y que para cualquier escuela de pensamiento, para cualquier confesión religiosa a la que pertenezcamos, lo conocemos con el nombre de amor fraterno, y que fue afirmado este término en el Evangelio como una forma de agudizar la conciencia humana. Então era isso, eu agradeço a vossa atenção e me coloco à disposição se alguém tem alguma questão, mas antes temos o professor Heiler para falar. Gracias al doctor Lafayette Pozzoli. Y ahora pasamos al siguiente panelista, el doctor Reiler Rodríguez. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, con sede en Lima, Perú, director del Centro de Investigación Jurídica de Sentia Luris, director general de la revista de actualidad jurídica de Sentia Luris, indexada en Latindex, miembro fundador de Compás, Cooperación Continental para la Paz, con sede en Brasil, miembro honorario de Justicia Latinoamericana, con sede en Brasil, y juez titular de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, ante todo muy buenos días. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades, a los docentes y especialmente a los estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapientae, quienes muy gentilmente y amablemente nos han acogido en esta segundo Congreso Latinoamericano por la Paz. Seguidamente también quiero expresar mi profundo reconocimiento y agradecimiento a nuestros queridos amigos y hermanos visitantes de la República de Brasil, quienes han hecho el denodado esfuerzo y el gran compromiso de acompañarnos en esta gran convención que tiene como motivo un tema central, la paz. Pido entonces, antes de iniciar esta breve intervención, un gran aplauso fraterno para nuestros amigos de Brasil. Sin duda, el tema que nos ha traído el profesor Lafayette es un tema de vital importancia. Y tal es así que en este nuevo ambiente del mundo contemporáneo estamos olvidando y dejando de lado aquello que realmente es la esencia no solo del ser humano como un ente individual, sino también como un ente social y colectivo. ¿Cuál es ese aspecto que estamos dejando de lado por quizás mirar a otro tipo de objetivos? Ese aspecto tan vital y fundamental que estamos dejando de lado y apartándonos quizás es el aspecto espiritual, el aspecto moral de la persona y de la sociedad también. Entonces, cuando traemos a colación la concepción y el pensamiento de este importante filósofo cristiano, Jacques Maritain, indudablemente tenemos el compromiso de traer a colación esa importante concepción y desarrollo, no solo teórico, que nos aportó este gran pensador, sino también, sobre todo, un desarrollo propio individual, porque Jacques Maritain no solamente nos entregó como legado su obra, su gran obra y aporte en este sentido, sino también él mismo, con su vida misma, fue un ejemplo de vida y un modelo de ser humano y cristiano, como él postulaba en sus fundamentos y obras. La principal desarrollo de este gran autor y filósofo es concebir al ser humano como un ente integral. ¿Y qué significa concebir al ser humano como un ente integral? Que el ser humano es un complemento, que el ser humano es un ente
indesligable de dos cosas: lo material y lo espiritual. Jacques Maritain nos recuerda que el hombre no solamente es inteligencia, que el hombre no solamente es un corpus, que el hombre no solamente es cumplir objetivos y metas, que el hombre no solamente es dedicarse al trabajo, que el hombre no solamente es un ser económico y destinado a generar riqueza, que el ser humano no solamente es materia o existencia física. Principalmente Jacques Maritain nos dice que el ser humano es también esencia, que el ser humano también tiene un contenido, y un contenido de tal magnitud y naturaleza que es el que le dota de su esencia humana, y ese contenido es el contenido espiritual, el contenido moral. Entonces, con la concepción de este gran filósofo, nosotros debemos entender que el ser humano, que todos nosotros somos o tenemos una naturaleza integral, que no solamente somos materia y que no solamente venimos a este mundo a cumplir nuestros objetivos, a estudiar, a trabajar, no, sino que también cumplimos objetivos esenciales, espirituales. ¿Y cuál es esa naturaleza espiritual? De acuerdo a este pensamiento de Jacques Maritain. Ese contenido espiritual al cual nosotros nos debemos y al cual nosotros apuntamos a seguir, tanto como personas individuales como entes colectivos que formamos parte de una sociedad, ese contenido espiritual, fíjense, de acuerdo a este pensamiento importante, es Dios. Fíjense cuán importante es esta mesa de trabajo que nos ha traído y nos ha desarrollado muy claramente el profesor Lafayette, del pensamiento de Jacques Maritain. ¿Cómo es que concibe esta naturaleza integral del ser humano? Entonces, estimados amigos, nosotros no solamente somos y estamos en este mundo para cumplir objetos y fines materiales, sino principalmente estamos y nos debemos a un ser supremo, que además nos da la fortaleza individual como personas y también nos da un sostén como sociedad. Y ese valor trascendente, esa esencia humana, social y colectiva, es la esencia espiritual fundada en el gran creador Dios. Entonces, es por eso que Jacques Maritain concibe esta naturaleza integral y nos dice y nos llama la atención para entender al hombre como un ser integral. Contrariamente a este pensamiento de este pensador, todo aquello que reduce al hombre, todo aquello que minimiza a la persona, al ser humano, a ciertos conceptos económicos, por ejemplo, a cumplir fines profesionales, académicos, como estudiante, etc. Todas esas visiones reduccionistas de la persona simplemente no caben dentro de esta concepción de hombre integral. ¿Qué entonces nos trae este pensamiento de Jacques Maritain? Nos trae las siguientes cualidades. Primero, revalorar la naturaleza humana. Revalorar la naturaleza humana, al ser humano, tanto en su existencia como en su esencia. Reforzar la concepción integral del ser humano. El ser humano no solamente es un ente material, no solamente es cuerpo, sino también es contenido, es esencia. Y esa naturaleza esencial y ese cuerpo que contiene esa esencia es justamente la concepción integral de Jacques Maritain. También nos permite esta concepción recordar
repito, recordar que el fin, que el objetivo del ser humano en este mundo es Dios. Y en consecuencia también cumplir con los mandatos, con las finalidades que este gran ser nos impone. Jacques Maritain también nos resalta que el hombre en la sociedad no es capaz de trascender si es que de por medio no tiene en cuenta la naturaleza espiritual y los valores fundados por el gran creador Dios. Un tercer aspecto que quería desarrollar es cuál es la influencia de este pensamiento en este Congreso Latinoamericano de la Paz. Fíjense cómo está bien relacionado y cómo es que esta concepción realmente constituye también la esencia de este importante evento y encuentro por la paz. El pensamiento Maritain es un soporte individual y social de este Congreso Latinoamericano por la Paz, desde que nos recuerda y nos hace recordar que la esencia de todos los que estamos reunidos aquí es la lucha por la paz. ¿Y qué es la paz? No es otra cosa que un valor, que un don, un legado que nos ha encomendado las Santas Escrituras. Entonces, miren cuán importante es el pensamiento de este importante filósofo, no solamente en la concepción integral del ser humano, sino también en la realización de este importante evento de naturaleza latinoamericana y espero mundial. Y finalmente, para concluir con esta breve intervención, el pensamiento desarrollado hoy día y en general este Congreso Latinoamericano de la Paz, que es el segundo, nos recuerda y nos deja algo muy importante. En primer lugar, nos recuerda que nosotros, como seres humanos, tenemos un compromiso, no solamente con nosotros mismos, sino también un compromiso social y un compromiso espiritual, de promover, de difundir y de buscar por todos los medios la paz social. Y también nos recuerda que la sociedad, el Estado, la universidad, no solamente son contenido, no solamente son materia, no solamente son instituciones para perseguir finalidades intrascendentes, sino principalmente son las vías que nos permitirán materializar los valores más importantes de esta concepción naturalista del hombre: dignidad, justicia, fraternidad y sobre todo buscar la paz social entre nosotros. Muchas gracias y buen día. Agradecemos a los expositores Lafayette Pozzoli y el doctor Reylor Rodríguez por su intervención.